Lo que alguna vez fue ciencia ficción, hoy ya es nostalgia. Acompáñanos a conocer nuestra historia a un cuarto de siglo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora en la que nos estén escuchando. Mi nombre es Daniel Varela. De este lado Ulises de la Rosa. Y esto es A un cuarto de siglo, el programa donde tratamos de ir año con año captando, recordando y discutiendo los eventos que han marcado este siglo XXI. Pero la verdad es que Ulises y yo, pues a veces no somos tan buenos en nuestro trabajo como nos gustaría. Nos pasa que, por ejemplo, tenemos un límite de tiempo debido a al servidor en el que usamos para subir este podcast, por ejemplo. Y siempre que terminamos de grabar, o al día siguiente, o a la semana, es como, no hablamos de esto, no hablamos de aquello, ¿no? Entonces siempre hay cosas que nos fallan, ¿no? Sí, tengo que excusarnos un poco diciendo que recapitular años en 50 minutos siempre tiene una dificultad que te obliga a dejar cosas fuera. Y si le sumas nuestra mala memoria... Sí, claro, se vuelve un problema muy serio, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy justamente que ya grabamos programas de 2000 a 2012, que es como el punto medio de nuestra travesía, decidimos hacer este programa de intermedio para poder decir, estas son las cosas importantes, realmente valiosas, realmente trascendentes que se nos fueron a través de los años. Y creo que lo más importante es empezar con un evento en el año 2000 que marcó a nuestra generación, que tuvo un efecto cultural realmente importante. Fue todo cortesía de un señor llamado Johnny Knoxville y el producto era Jackass. ¿Recuerdas Jackass, Ulises? Claro, como digo, ahora que lo mencionas, vaya que tuvo una influencia profunda en la cultura de los 2000. No así una influencia positiva. Exactamente, no necesariamente para bien, pero tuvo una influencia casi perturbadora ahora que lo vemos en retrospectiva. Este programa pertenece a una barra... Bueno, no, ya no era una barra, ya era MTV, ¿no? Sí, exactamente. Toda su cosa no musical. Ajá, que yo recuerdo como con cierta alegría de cuando era, pues básicamente un niño en los 2000, sí. En el 2000, ¿no? Sí, estábamos en quinto de primaria. Ajá, junto con cosas como los Happy Tree Friends. Ok, sí, eso. Ajá, pero que en retrospectiva es como, ¿quién consumía esto? ¿No? O sea, ¿qué adulto en su sano juicio pondría esto? Para quien no esté familiarizado, Jackass era un programa donde 3 sujetos... No, era un crew más grande. Crew, ¿verdad? Sí, sí era, o sea, una buena cantidad de sujetos de moral y vida cuestionable realizaban actos de stunt. Ajá, sí. Mira, la historia de Jackass era que ellos en los 90s eran patinadores. Sí. Y se dieron cuenta que lo que más la gente más recordaba, vendían videocassettes de sus acrobacias. Y luego al final ponían cuando ellos se caían, ¿no? Sus errores, ¿no? Y la gente les parecía la cosa más encantadora la parte en la que en vez de poder deslizarse en el riel se daban en los huevos, ¿no? Entonces decían, güey, ¿y si hacemos un programa que solo sea eso? Claro. ¿No? Entonces crearon un programa en el que solo eran ellos lastimándose, ¿no? Básicamente ese es el encanto de Jackass, ver qué tanto se pueden dañar y qué tan estúpidos pueden ser. Destacaba, bueno, mencionaste a Johnny Knoxville y el otro es Steve-O, ¿no? Steve-O, sí. Que es el que es como, ¿ese cuate sigue vivo? Ajá. ¿No? Porque no solo, o sea, las cosas que hizo en cámara eran terribles, pero luego te enteras que las hacía porque era un drogadicto terrible. Sí, de hecho Jackass, que celebraba la imprudencia humana por encima de cualquier otra cosa, enmascaraba las vidas bastante dolorosas de una buena cantidad de personas, ¿no? O sea, no sé cuántas personas que participaron en Jackass fallecieron, creo que un par, uno en un accidente automovilístico y no sé si el otro de depresión, pero sí ya encontrar estas figuras, hay por ahí una entrevista a Steve-O, ya bastante adulto, y es muy doloroso escuchar a una persona que, pues básicamente vendió su dignidad, sí, para ser famoso. Y lo peor es que se volvió una tendencia, porque hubo cantidad de copias y spin-offs de Jackass que marcaron esta década. Sí, a la fecha, MTV todavía guarda
intentos como de hacerte programas de gente lastimándose, aunque sean videos caseros o algo, Ajá. todavía pasa por ahí. Siguen tratando de perseguir ese dinero de Sí, Jackass. sí. Y bueno, Jackass fue tan grande que tuvo, ¿qué? ¿3, 4 películas? 4 películas. Hace poco salió una película de nostalgia de reencuentro. Claro. Pero bueno, hablando de cosas deprimentes de la sociedad americana, vamos a saltarnos otro evento que a mí me pareció muy importante que pasa en 2002. Fue que sale en el cine un documental, lo cual es raro que un documental sea un evento cultural. Pero fue una película de un documentalista llamado Michael Moore. Y la película se llamaba en inglés Bowling for Columbine, boliche en Columbine. Que es la historia, que si no ubican esta película, es un documental que sigue la vida de 2 adolescentes que cometieron una matanza con una balacera en una escuela. Que es fue uno de los eventos más traumáticos para una generación, pero como que le dio... inauguró esta era de los mass shootings en Estados Unidos, ¿no? Mira, si bien es rastreable una tradición muy lejana de tiroteos en escuelas, pero te estoy hablando de casi los peregrinos, ¿sabes? Uh-huh. En Estados Unidos, lo que tuvo este evento es que creo que fue el primero en quedar registrado en video, el primero en ser pasado en las noticias de la manera en la que fue pasado, y su importancia no es, a ver, no sé, ¿no? La gravedad no es discutible, pero creo que fue más bien eso lo que lo volvió relevante. Sí, y también que disparó de todos los lados del espectro político la discusión de qué está causando esto, sí, ¿no? Marilyn Manson. Exacto, mientras que unos grupos de padres culpaban a Marilyn Manson, Michael Moore decía, oigan, creo que es que tenemos muchas armas. El acceso a las armas, ¿no? Y que somos una sociedad que se ha dedicado a fetichizar las armas y a glorificar a los soldados y a la policía, ¿no? Y es muy fácil comprar un arma en este país. Que quizás eso es lo más relevante del documental. El documental tiene puntos muy interesantes. De hecho, muestra al mismísimo Marilyn Manson. Sí, dando una entrevista muy interesante. Que uno nunca imaginaría que es un sujeto tan sensato. Exactamente. Pero sí, es el primero en problematizar el asunto del acceso a las armas como compradores, pero también esto de tener 60 rifles de asalto en tu casa, ¿no? Exactamente, ¿no? No, y también se mete en el hecho de que hay una estructura política dedicada a a proteger la cultura de las armas. Sí, porque no sé si recuerdas esta escena en donde va y entrevista a Charlton Heston, que es el presidente de la Nacional de Rifles. Exactamente, era el presidente de la NRA. Y le dice como, si acaba de haber un tiroteo en tal lado, ¿por qué vino usted con la Nacional de Rifles a hacer un evento, un rally aquí? Ajá. Y entonces se para Charlton Heston y se va. Sí. No, quiso que el Moisés se escapara, sí, ¿no? Sí. Ben-Hur, aterró a Ben-Hur con la verdad, ¿no? Sí. Digo, mi único problema con Bowling for Columbine, honestamente, es que décadas después, me enteré de que cuando ves la vida de los chicos que cometieron la masacre, algo que no menciona para mantener su narrativa de las armas es que ellos frecuentaban foros neonazis en internet. Es decir, también había un tema de supremacía, de supremacistas. Sí, o sea, todo indica que por lo menos uno de ellos estaba radicalizado por organizaciones neonazis en los Estados Unidos. Y Michael Moore, para no complicar su narrativa, porque su objetivo era hablar del tema de las armas, decidió pasar por alto. Pasar por alto esto, que yo creo que conforme ha pasado el tiempo también es importante ver. Bueno, en el tejido social americano de este momento es perfectamente rastreable que ambas cosas van de la mano muy a menudo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, ese era un tema que me parecía muy importante que lo tocáramos, ¿no? O sea, no sé si tú recuerdas, pero a mí un maestro de la secundaria... Nos mandaron a ver esa exactamente, película, ¿no? Mi maestro nuestro maestro de español, o sea, sí. Carlos Azar nos mandó a verla al cine porque era muy importante que la viéramos. Bueno, incluso tengo que decirte que cuando salí del cine, porque fui con mi mamá me preguntó, ¿de qué materia te mandaron a ver esto? Pero sí, esos eran, eso era Estados Unidos, pero también pero hablando de películas así un poco más relax, hay una película mexicana que se nos pasó a hablar. ¿Cómo se nos pudo haber pasado? Exacto, que también fue, pues yo creo que la primera vez que una película mexicana se sintió como un fenómeno
popular, no de que le fue bien en festivales, sino de que los chavos querían ir a verla. Sí, no hablamos de arte, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de Matando Cabos. Eso es. ¿No? Una película que ellos mismos, los creadores, admitieron que estaban tratando de copiarse el estilo de Guy Ritchie, este cineasta. Tiene todo el sentido del mundo, se parece un poco a Snatch o una de estas... Exactamente, su idea era que estaban mexicanizando Snatch. Ajá. ¿No? Que bueno, a fin de cuentas yo siempre he pensado que Guy Ritchie es como la versión de baja calidad y británica de Tarantino, entonces es como una... No me digas eso, o sea, no nos vamos a pelear, pero Guy Ritchie es uno de mis directores favoritos. Su Sherlock Holmes, por ejemplo, me encanta. A mí su Sherlock Holmes me parece un churrazo, pero ok. ¿No? Ok. ¿Sabes qué? Vamos apuntándonos también un capítulo de pleitos. Claro, nos quedamos con el de la semana pasada. El de Tolkien. El de Tolkien, sí. Sí, ok, vamos a armar nuestros... Ulises y Darío se pelean por 3 horas. Podríamos comprar una campana así. ¡Ting, ting! Exactamente. Pero volviendo a Matando Cabos, fue todo un evento, o sea... se volvieron chistes de referencia, el Visco, el Mascarita, el Enano. Es una película de presupuesto cuestionable, pero que destaca muchísimo por un guión fácil, pero muy bien escrito, que apela a un humor memorable, sí, y que tiene unas actuaciones increíbles, ¿no? Sí. Y un humor muy, muy chilango. Está lleno de cosas que siento que son como... o sea, realmente, o sea, su idea de vamos a mexicanizar Snatch... realmente funciona porque o sea, no son esas cosas en las que sentías que estaban calcando la película de Estados Unidos y no tenía sentido en un contexto mexicano. Sí, que se vuelve genérico, ¿no? Exactamente, mientras que desde el punto central de la narrativa, que era ricachón, el señor Cabos, es un déspota mexicano empresarial, no es un gángster británico, es totalmente mexicano. Todas las cosas que hace Cabos son muy mexicanas. Desafortunadamente, no sienta un precedente para seguir por esa línea. No tuvimos herederos dignos de Matando Cabos. Sí, ni siquiera Matando Cabos 2. No, especial Matando Cabos 2. Exactamente, en especial Matando Cabos 2. Qué porquería de película, qué desperdicio. Pero, bueno, pues lo que pasa es que pasó mucho tiempo entre una y otra, claro, y perdieron... ¿No? Sí, un año después, 2005, nos trajo una película que también marcó muchas cosas. Sí, es una película bien interesante porque en el capítulo de 2009 hablamos de Watchmen y su escritor Alan Moore. Sí. No fue la primera película que adaptaron de su trabajo. Creo que fue esta, que se llama V de Venganza, V for Vendetta, en italiano, para mantener esa doble inicial. Que es un cómic que cuenta la historia de la lucha de un anarquista contra una nación fascista, que fue adaptada con un guión de las hermanas Wachowski. ¿Ya eran las hermanas Wachowski? Bueno, en ese momento eran los hermanos Wachowski, pero hoy en día las hermanas Wachowski. Sí, las hermanas Wachowski. Y ellas adaptaron la historia de Watchmen, de V de Venganza, porque eran fans, básicamente. Fue como un proyecto un poco de ni siquiera la dirigieron, solo hicieron el guión porque querían hacer el guión de cómo hacer V de Venganza en guión cinematográfico. Pero también la adaptaron primero un poco hacia al hacer más referencias a cosas para crear más paralelismos con George Bush. Era 2005, sí. ¿No? La habrán filmado en 2004 durante su reelección, ¿no? Hablábamos de la falta de contenido mediático contestatario al exactamente, Bush, ¿no? Este es un gran ejemplo de contenido mediático contestatario, ¿no? Tiene algunas frases así muy buenas, ¿no? La gente no debería estar asustada de su gobierno, el gobierno no debería estar asustado de la gente. Sí. Las ideas son a prueba de bala. La otra frase que me encanta es: los artistas, los políticos usan la verdad para decir mentiras y los artistas usan mentiras para decir la verdad, ¿no? Tiene varias, o sea, tiene unos momentos muy interesantes y tuvo un efecto muy curioso en la juventud porque el personaje de la película, B, el personaje principal, que solo se llama B chica, ¿no? Su máscara se volvió un ícono, ¿no? Bueno, al grado de que Anonymous adopta a B, sí. Anonymous, y luego los Occupy los siguieron usando. Sí. ¿No? Se volvió durante los siguientes 10 años, se volvió un símbolo de protesta. Un poco como, no sé si están viendo las noticias, pero ha pasado que ahora en varios lugares de Asia y ahora también hasta en Perú y en Francia están usando la bandera de piratas del anime One Piece. Sí. Más o menos la misma idea de que una generación se identificó con un símbolo y lo está utilizando en la vida real, ¿no?
Pero bueno, sigamos moviéndonos porque queremos cubrir mucho material. ¿Sí? 2006. 2006, ¿qué tenemos en 2000? En 2006 seguimos con películas, de hecho. En 2006 sale otro documental, también por cierto. Este fue un documental hecho por el ex vicepresidente de los Estados Unidos y hombre que debió haber ganado la elección del año 2000 contra George Bush, Al Gore. ¿Sí? ¿No? El documental se llamó An Inconvenient Truth, una verdad inconveniente. Y era un documental en el que Al Gore básicamente se había grabado una conferencia que dio sobre el cambio climático. Eso era básicamente el documental, era él hablando en un foro explicando la situación del cambio climático. Y creo que fue la primera vez, o por lo menos yo, como adolescente que era en ese momento, como que me cayó el 20 de, esto es un problema serio, ¿no? O sea, no es algo como que ya había escuchado el término cambio climático, pero como que no lo había contextualizado a qué efecto, qué realmente va a significar que esto pase. Lo que pasa es que además todo el tema ecológico hasta estas fechas, hasta antes de estas fechas, seguía siendo una suerte como de accesorio medio hippie, medio loquillo de cierto grupo de personas, ¿no? O sea, como que todo se concentraba en recicla, reusa y reutiliza. Y con ese ecologismo teóricamente íbamos a estar todos bien. Sí, exactamente, ¿no? Es la ecología yo le llamo la ecología del Capitán Planeta. Yo justo iba al Capitán Planeta. O sea, este ecologismo que es más bien idealista, pero que está muy desapegado de el ritmo al que empeora el problema y las verdaderas capacidades de las personas para hacer cosas, ¿no? Exacto, es apolítico y es individualista. Exactamente. ¿No? Es un ecologismo de tú puedes hacerlo, la diferencia. Es como, o sea, yo, Daniel Varela, por mucho que no use la luz y por mucho que no que me bañe en 2 minutos. O viaje en bicicleta. En cambio, si cierran fábricas, si ponen regulaciones a los coches. Que además, usando esto que estamos haciendo como de rastrear cómo evolucionaron ciertas formas de pensamiento, eso mutó en un moralismo bien raro. Y entonces de repente ahora hay como un ecofascismo, en donde estas personas piensan que a partir de lo individual se hacen cambios y que si tú no los haces, tú eres el problema. Y es como, no, yo puedo hacer lo que tú me digas, pero contra la cantidad de agua que usa Coca-Cola para... Exactamente, ¿no? Mira, la energía que estás usando para regañarme a mí por no poner la basura en su lugar, la podrías estar usando para molestar a Coca-Cola porque ellos sí son unos criminales que están destruyendo el medio ambiente. Acabamos de perder un patrocinador, quiero que sepas. ¡Ay, no! Todos nuestros patrocinadores. No, pero en serio. Sí. El conflicto con esta visión de cambio, de mejora, es que además está inserto en una cosa que es muy capitalista, que es la de la autoproductividad, ¿no? Sí, entonces, claro. Tú eres capaz de ser rico si te esfuerzas, tú eres capaz de salvar al mundo si te vayas rápido, ¿no? Exactamente. Y ambas son falacias. Exactamente, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, pero tener a una figura política importante en los Estados Unidos hablando de esto como un problema político, de políticas gubernamentales globales, como que ayudó a darle otro enfoque a este problema. Y creo que aún seguimos en este debate, pero creo que ciertos sectores de la población y ciertas generaciones ya están entendiendo que es un problema que se tiene que abordar desde una perspectiva social, estructural. Claro. Vámonos moviendo a otra cosa tecnológica. ¿A un par de cosas tecnológicas, te parece? Ok, sí, dale. La primera fue, ya para el año 2007 ya tenemos todos a Google en nuestra parte de la vida, ¿no? Ya googleamos, ya era verbo, ¿no? Pero Google decidió que además de saberlo todo, quería verlo todo. Lo cual es un poco aterrador. Sí. Sacan un par de aplicaciones. La primera se llamó Google Earth, que era una foto de todo el planeta Tierra. Esa es la que daba miedo. Y luego sacaron otra que era Google Maps, que era una compilación de todos los mapas de todos los lados. Pero esto lo sacan en 2005, pero en 2007 esta página de Google Maps se convierte en una aplicación para celular con una función de GPS que te permite viajar a todos lados y siempre saber dónde estás en un mapa. ¿Esto qué nos significaba como personas? Bueno, pues si usted nació en los 90s o un poquito antes, como nosotros,
Seguramente recordará a sus padres navegando por la ciudad o hacia donde fuera con un librito llamado Guía Roji. Sí, todos los coches tenían su copia de la Guía Roji. Sí, de hecho, bueno, ahora te menciono un caso curioso del Guía Roji. Lo que hacía el Guía Roji básicamente era, uno iba a una suerte de índice, buscaba la calle o el nombre del lugar al que quería llegar, te daba una página y luego recorrías las páginas, que era un mapa básicamente, y ahí encontrabas tu destino. Exacto. Y tenías que ir como viendo cómo llegar ahí, ¿no? Exactamente. Sí. Si no tenías pericia, pues tampoco te servía mucho el Guía Roji. Exacto, si no eras un experto en Guía Roji, tampoco era. La aparición de Google Maps significó que básicamente con un par de toques a la pantalla del celular, o en aquel entonces tendrían botones, la verdad no me acuerdo. Sí. Ya empezaron los smartphones. Sí. Ok, bueno, tú podías llegar a cualquier lado y además en tiempo real sabías dónde estabas. Sí, eso, mira, yo como... Para los que no me... Yo creo que casi todas las personas que nos escuchan me conocen en persona, pero para los que no me conozcan, yo estoy casi ciego. Tengo una debilidad visual muy cañona y, por ejemplo, yo no puedo ver los nombres de las calles. Eso. O sea, me tengo que pasar así como 5 minutos parado en el poste para distinguir que si es Emiliano Zapata o Francisco Villa la calle. Pero en cambio, seguir la bolita azul en el mapa lo puedo hacer perfecto. A mí Google Maps me abrió el mundo de poderme mover tranquilamente en las calles. Durante la aparición de Google Maps, Guía Roji hizo un intento. ¿Hubo una aplicación de Guía Roji? No sé si una aplicación, yo creo que tal vez pudieron haber intentado, tal vez existe incluso. Ajá. No, sacaron una suerte de software que te vendían tu Guía Roji de papel y un disco. Entonces tú lo metías a la computadora. Claro. Y era lo mismo, pero con un disco. Ya. Otro caso más de no estar preparados. Sí, exacto. La tecnología que se lo llevó todo. Exactamente. Ok, ¿qué otra cosa tecnológica querías hablar? Bueno, no sé si podemos hablar ya de Amazon. Ok, sí, ya es un buen punto. Aquí vamos como a la mitad de O sea, quizá en México en 2007 no era todavía el monstruo que iba a ser, pero ya hacía cosas, ¿no? Sí, bueno, es que Amazon es difícil de hablar de Amazon, porque a diferencia de otros temas que hemos hablado, no hay como un año que digas, aquí es donde empezó Amazon, ¿no? Porque, Amazon empezó en los 90s, pero Amazon en los 90s era... Tienda de libros en Estados Unidos, ¿no? Se hacía la cosa en línea, de que podías pedir en línea los libros, pero para los 2000s empieza a vender otras cosas que no son libros. Cierto. ¿No? Pero durante toda esta década fue creando esta infraestructura global que le permite, pues eso, lo que hoy es Amazon, ¿no? Que es este gigante de las ventas y de la distribución, que es que ha creado al hombre más rico del mundo, porque todo el mundo... el hombre más rico de la historia. Sí, exactamente. Pues sí, o sea, la fortuna de Jeff Bezos se debe a que pues todos sentimos que es lo tremendamente cómodo Amazon, por más que nos... A ver, la cosa que lo que hay que analizar es, no solo cambia la forma de consumo, que ya es mucho decir, cambia los canales de distribución y además le hace manita de puerco a las empresas de distribución, ¿no? Amazon no es un gigante tecnológico nada más por sus plataformas o por su oferta, sino por la capacidad que tiene de coaccionar otras áreas del circuito que implica comprar una cosa. Es fuerte porque seguramente esto en sus primeros momentos de aparición como ya más general, ya más masificado, parecía la panacea, ¿no? Sí. Lo que no se veía y ahora empieza a verse es cómo Amazon se traga todo tipo de negocios. No, ni siquiera hablemos de negocios locales que evidentemente padecen. Walmart debe de competir ahora con Amazon, ¿no? Sí. Sears, que era una tienda grande aquí en México, tuvo que declararse en bancarrota porque sus ventas ya no son cercanas a lo que eran hace 10 años. Exactamente, ¿no? O sea, imagínate tú que vendes bolsitas aquí en Coyoacán. ¿No? Pues, ¿cuál es tu oportunidad contra...? Y bueno, y a mí honestamente la otra cosa que a mí ya hasta un poco ya aceptando el destino. El destino del monopolio es, por ejemplo, a mí honestamente me aterra lo eficientes que son, ¿no? Eso de que pidas algo y esté al día siguiente en tu casa. Es como, oigan, no tenía tanta prisa, solo eran unos audífonos. Que además, justo esa premura, tú la entiendes porque a ti te tocó tal vez esperar más tiempo o ir a comprar una cosa, este tipo de gestos, pero los jóvenes ya no. Claro. Entonces, si le dices a un joven como, mira,
esto es muy eficiente, pero daña la economía, te van a decir No, como... y daña a los trabajadores. Claro, claro, te van a decir, a mí me importa un carajo. Híjole, qué horror. Sí, sí. Sí, o sea, pero sí, o sea, yo honestamente decía así como, yo lo he dicho como en broma, pero, o sea, si Amazon me dijera, pues si ahora así como un cuadrito, ¿no? Que dice, tu pedido llegará 2 días tarde de lo que podríamos llegar al máximo, pero te aseguramos que los cuates de la bodega van a poder ir al baño con calma. Ah, sí, tendríamos que tener un Amazon comunista, ¿no? No, bueno, un Amazon que menos culero. O sea, esas historias de que no pueden ir al baño excepto cuando, o sea, durante las horas de trabajo es como, ¿qué están haciendo? Y luego esta misma gente, Ajá. los defensores de esta idea de progreso, Ajá. son los mismos que condenan las prácticas en China. Ajá, sí, ¿no? claro. O sea, No es como en China, donde son esclavos. Sí, Mientras tanto, la sí, gente... la vejiga de la gente en Amazon, así. Sí, o sea, además las bodegas de Amazon debe ser la cosa más aterradora de la... Sí, no, yo creo que uno no lo dimensiona porque terminas con un paquetito en la mano, Ajá. pero en infraestructura es desquiciante, ¿sabes? Exactamente. O sea, sí, pero se siente distópico. Cuando piensas todo lo que hace Amazon, se siente... Para que te lleguen unos palitos chinos, ¿no? Exactamente. O sea, Ok, tratemos de no pensar en algo tan aterrador tanto tiempo. ¿Qué más? Estábamos 2007-2008, ¿no? eso es. Eh, El fenómeno. 2008. Empecemos con Hablamos de cómo se crea YouTube. Ajá. Y en 2008, un niño en Canadá, bueno, de hecho la mamá de un niño en Canadá, decide subir videos de su hijo cantando porque le parecía que cantaba muy bonito. Y muchas mamás y muchas niñas y muchos compañeros dijeron, híjoles, canta re bonito este chamaco, ¿no? Y a finales de 2008, un ejecutivo, bueno, de hecho un cuate que está empezando a crear su propia disquera, le dice, oiga, yo le quiero grabar a su hijo. ¿Cómo se dice que se llama? Se llama Justin Bieber. Este es un fenómeno que a nosotros nos pasó lejos porque no éramos el público objetivo. Ajá. Estábamos escuchando otras cosas, Sí, como sí. ya hemos dicho. Pero la gente, ¿qué tendrán? 26, 27 años, tal vez un poquito más, un poquito menos. Es un hito de su vida. La aparición de Justin Bieber significa la revolución. Son sus Beatles. O sea. Y es muy fuerte de decir, porque para nosotros, cuando apareció, que ya teníamos más edad y que ya escuchábamos. Sí, yo qué sé. 2008, teníamos 20 años. Eso es. ¿No? Pero sí Era un fenómeno muy descartable, ¿no? Una de estas cosas que decías, ay, ¿qué puede significar? Sí, a nosotros nos llegó, yo creo que a nosotros nos llegó el odio a Justin Bieber más bien, ¿no? Había una cantidad de odio a Justin Bieber. Hubo una campaña organizada cuando Justin Bieber puso que votaran para qué países fueran a su gira. Hubo una campaña organizada para votar para que fuera a dar un concierto a Corea del Norte. Bueno, en este momento eran todo risas. Sí. Ya sea porque lo odiabas o porque lo amaras. Todo Ajá. era diversión. Pero la historia de Justin Bieber es terrible. Sí. Lo mencionamos en algún otro episodio con algún otro artista. Este sujeto también pertenece a un amplio catálogo de artistas que fueron explotados, exprimidos como limones, y que como adultos es muy rastreable cómo se deterioraron. Puedes ver el síndrome de Macaulay Culkin. Exactamente eso, ¿no? Operando totalmente en lo que queda de Justin Bieber. El síndrome Culkin Spears. Exactamente. Sí, es muy duro, ¿no? O sea, todavía supongo que de vez en cuando se nos aparecerán estrellas infantiles, pero si a mí me pidieran mi opinión, o sea, mis 2 centavos están en que se debería de prohibir el trabajo infantil de ese tipo. Ok, sí, no es muy buena idea, o sea, no tienes totalmente la razón. La verdad es que yo solo quería quedarme en el lado más mediático de que fue el primer ejemplo que demostró que podías crear fama a través de las redes sociales. Bueno, ahí estaban los Arctic Monkeys, ¿no? Que salieron de MySpace. Sí, claro. No, bueno, y también en esos años también estaba, pensando en YouTube, yo pienso en la banda OK Go, los de las caminadoras. Sí, claro. ¿No? O sea, ¿cómo? Que ahí el video les ayudó muchísimo. Exactamente, o sea, gente que realmente sin el presupuesto de una gran productora cultural, con una idea ingeniosa o con una voz muy bonita, podían hacer realmente atravesar, ¿no? ¿No? OK Go para mí es otro ejemplo. También creo que es 2008-2009, ¿no? Sí, es probable, ¿no? O sea, YouTube ya ha funcionado bastante bien en esa época. Sí, ¿no? Es otro paso más hacia el mundo, al horrible mundo de los influencers. Sí. Pero bueno, 2008-2009, ¿qué más tenemos? Queríamos hablar de Coraline. Sí, yo quería hablar de Coraline, ¿no?
Era que no lo vi, que es una película de stop motion, ¿no? Muy como de terror para niños. A lo Burton un poco. Ajá, sí, muy inspirada por La pesadilla antes de Navidad de Tim Burton. Ajá. Pero esta le da vida a un estudio de animación. Es la primera película del estudio Laika. O quizás es la película que permite a los creadores... Yo creo que es la primera, ¿eh? Ah, ok. Pero bueno, el estudio Laika, que es... pues creo que es uno de los pocos estudios en el mundo dedicado 100% a la animación cuadro por cuadro. Que es una animación... la verdad digo, a mí me parece muy bonita para empezar, ¿no? Así como me agradan mucho las películas de cuadro por cuadro. Tiene una tradición gigantesca. Exactamente, ¿no? Y es una animación que es... que honestamente ahora es un acto de resistencia hacer animación cuadro por cuadro. Esa es la importancia. ¿No? En un mundo en el que todo se ha vuelto animación por computadora, ¿no? Y todo depende de cuántas terabytes tienes para procesar tu película. Estos cuates han dicho, no, queremos hacer películas que se sientan y queremos los títeres y queremos las telas y queremos... Es un acto sumamente valiente en un mundo que te pasa literalmente factura por todas las cosas que no puedas economizar. Y en este tipo de animación no puedes economizar nada. O bueno, supongo que casi nada. Si no me equivoco, los de Laika tienen la historia de cómo se fueron a aprender animación con artistas de la antigua Yugoslavia. ¡Órale! Ajá. Ah, sí, no es la antigua. Hay un cineasta muy famoso, creo que es Unión Soviética, muy famoso por su animación cuadro por cuadro y mezclada, que hizo una Alicia en el País de las Maravillas, súper perturbadora. Lo que pasa es que de aquel lado del mundo, no sé si por recursos o por tradición, pero Yugoslavia, la Unión Soviética y muchos de esos países del bloque tenían la tradición de hacer stop motion. Sí, no, tiene sentido. No me lo, o sea, ahora que lo dices, sí, embona. Una pena que realmente nunca han logrado hacer ese salto al mainstream. Pues Coraline es lo más mainstream que han hecho, ¿no? Sí, pero o sea, todas las otras películas, ¿no? Cubo, los Box Trolls. ¿Cómo se llama esta otra? ¿Paranorman? Paranorman, esa también fue, o sea, son de culto. Sí. No ha pasado a ser un estudio de culto, que es una pena, pero también entiendo que por qué son la resistencia, básicamente. Sí. De hecho, eso es a donde queríamos ir con esto, ¿no? 2009, déjame, antes de pasar a un tema un poco más serio, pasar a un tema que me enoja. Ah, sí, claro. No sé si ustedes recordarán, en 2010 hablamos de la película Avatar: The Last Airbender. Ulises la considera como la segunda parte de una duología del terror, ¿no? Lo que pasa, y no sé cómo se me pudo olvidar, es que en 2009, seguramente antes, se asigna el proyecto para hacer un live action de Dragon Ball. La caricatura que marcó nuestra infancia. Sí, y al director que eligen primero es no recuerdo su nombre, pero es al director de Kung Fusion. Ajá, y Kung Fu Hostal. Ajá. Sí, que son grandes películas con mucha acción, muy cómicas, y pues sonaba súper prometedor. Sí, era como, claro, este tipo hace caricaturas con personas reales, está perfecto. Ajá. El asunto es que se tiene que quitar ese director por cuestiones de tiempo. Ponen a James Wong, que si no me equivoco es el director de... Ay, no sé si es Romeo debe morir o una de estas películas de Jet Li, donde en lugar de respetar el stunt de Jet Li, lo sobreeditan digitalmente y entonces se vuelve una cosa rara. Pues bueno, además de eso, contratan a un guionista que nunca había visto Dragon Ball. Sí. O sea, es que es muy fuerte porque se llamaba Ben Ramsey. Se llama. Tenía un par de películas directo al video. Y y se puso tan mala cosa que lo amenazaron y tuvo que salir a pedir una disculpa, a decir que pues la neta nunca había visto Dragon Ball y que lo había hecho por el varo. Claro. Pero espera, se pone peor. Oh, no. Traen una serie de actores de medio pelo. O sea, salvo Roshi, creo que ninguno es un actor muy reconocido. Chow Yun-fat es el que hace a Roshi, que tiene justo estas películas como cómicas de acción. Pero se avientan el peor guión del mundo y deciden hacer la filmación en un lugar de pantalones abandonados en Durango. O
sea, los actores los traen diciéndoles que hay mucho presupuesto y tal, y terminan haciendo una cochinada. La película no tiene ni pies ni cabeza, no se parece a Dragon Ball, no se parece a nada. Y ya estábamos en un momento en donde las adaptaciones procuraban ser muchísimo más fieles. Sí, sí. O sea, esto es un insulto al fan por todo lo alto. Sí, es un mundo en el que Harry Potter ya existe, ¿no? Exacto. Donde J.K. Rowling está micromanejando todas las decisiones de casting, de diseño de producción, ¿no? Y el autor de Dragon Ball, Akira Toriyama, literalmente salió a decir: mira, yo pienso que eso ocurre en un universo alternativo que nada tiene que ver con mi obra, ¿no? Llamado México. No, bueno, fue tan mala que Akira Toriyama volvió a escribir cosas de Dragon Ball. O sea, Dragon Ball Super existe porque Toriyama dijo: no, o sea, si quieren seguir haciendo cosas de Dragon Ball, mejor las hago yo. Claro. O sea, él ya estaba muy feliz. Para él Dragon Ball había acabado hace más de 10 años, 15 años. Si no me equivoco, esta película ostentó el título de la peor película comercial. Ajá. Durante mucho tiempo, hasta Blancanieves en Rotten Tomatoes. ¡Wow! Sí, entonces, pues bueno, afortunadamente creo que las productoras aprendieron a dejar de burlarse del fan para sacarle dinero. Sí. Y las adaptaciones suelen ser mejores ahora, pero sí, no. Yo perdí mi oportunidad de mencionar esto en el episodio 2009, pero ahí está. Ok. Vamos a tocar... es que la verdad 2009 era un año con muchas cosas. Cierto. De hecho, cayó en cuenta de que otro evento político mexicano pasó en 2009, que creo que es importante platicarlo, que fue el caso de que en 2009 el presidente Felipe Calderón extingue la compañía de luz y fuerza del centro. Para los que no sepan, México solía tener, aunque la luz es pública, solía tener dos compañías de luz, ¿no? La Luz y Fuerza del Centro, que se encargaba de la Ciudad de México y zonas cercanas. Y la Comisión Federal de Comisión Federal de Electricidad. O sea, Luz y Fuerza es una compañía que existe se creó desde tiempos del Porfiriato. Es una cosa... pero cuando Porfirio Díaz le dio el subsidio a una compañía en Estados Unidos o Canadá o algo así, que creó Light and Power of Mexico. Ya. ¿No? Pero, eso, ¿no? El problema es que, además de la extraña cosa de tener dos compañías de luz pública, que era como muy ineficiente, ¿no? Muy confuso para todos. Empezar la gente que vivía en la zona conurbada que decía: soy CFE, soy Luz y Fuerza. ¿No? Y muy propenso a la corrupción. Exactamente. El sindicato era un sindicato muy poderoso. En México, un sindicato poderoso significa un sindicato metido en la política. Ciertamente, ¿no? O sea, la figura del sindicato en México siempre ha estado muy manoseada, si bien somos pro sindicato, ¿no? Sí. O sea, el concepto de sindicato yo estoy de acuerdo, sí, pero... Pero en México sí suelen ser mafias, básicamente. El sindicalismo en México nunca ha pasado de la teoría bien intencionada. Exacto, Nunca. y este era uno de los poderosos. ¿No? Y pues resulta que este sindicato poderoso en 2006 había dicho: nosotros estamos con López Obrador, ¿no? Y entonces se da esta cosa de que el presidente que le ganó a López Obrador elimina un sindicato pro López Obrador, y entonces tenemos estas ondas mexicanas de que tenemos dos visiones del mundo, ¿no? Donde una gente decía: los eliminó porque querían eliminar a un aliado político de López Obrador. Y otros decían: los eliminó porque era estúpido que tuviéramos dos compañías de luz públicas, que era un sindicato súper corrupto, que necesitamos más... nos estamos ahorrando dinero como país, ¿no? Y es como, bueno, sí, pero como diría la niña del meme, ¿no pueden ser los dos? Sí, claro. Lo hemos mencionado antes en este programa, ¿no? Pero el conflicto social grande de la visión política del mexicano es que siempre se aferra a la posverdad. Es decir, no importa si es verdad o no importa si es verdad a medias o no, si encaja con mis valores y mi visión del mundo, eso es más importante que la verdad. Sí. Y este fue un caso muy así, justo yo recuerdo eso. En mi familia celebraban que hubiera entrado el ejército, porque entró el ejército a desalojarlos y fuerza. Exacto, entraron a desalojarlos. Y era un gesto como de, mira, qué eficiente el panismo limpiando, ¿no? Sí. Fue una cosa bastante terrible, o sea, terrible en ese sentido de choques de visiones del mundo, ¿no? Y por ahí hasta anticonstitucional, habría que ver qué significó abolir un sindicato así. Exactamente, por abolir una compañía, abolir un sindicato, ¿no? Pues bueno, por algo, durante años, cuando ibas a las marchas, siempre había un colectivo del Luz y Fuerza, del sindicato mexicano del SME, ¿no? El sindicato mexicano sí, es verdad. Tenían así, tuvieron por años su plantón en el Zócalo, fue una cosa... O sea, yo creo que si uno se pasea con calma por el centro, vas a encontrar... Debe de haber sobrevivientes. Vas a encontrar algún tipo de oficinas o algo donde hay 20 tipos diciendo que ellos siguen siendo el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ay, Dios mío. Sí. Pero bueno, eso quedó en el pasado.
Vamos seguido avanzando, ¿no? ¿Qué más que nos queda? ¿2011? 2011, tenemos otra en el 2011 que a mí me pareció importante, o por lo menos interesante. Porque además veníamos hablando de una plataforma cada cierto tiempo, ¿no? Exactamente, nuestra lista de plataformas, bueno, ya mencionamos Google Maps, que se nos había pasado, ya mencionamos Amazon, que no lo podíamos poner en un solo año. En 2011 se creó otra plataforma que tarda su tiempo en trascender, pero hoy en día creo que es muy importante, Sí. que es Twitch, que es una plataforma creada para transmitir videos en vivo, ¿no? Sí. Y que se ha vuelto así como hay influencers de Instagram y hay productores de video de YouTube, youtubers, ¿no? Hay streamers de Twitch, ¿no? Gente que se dedica a transmitir lo que sea. Todo básicamente. Sí, ¿no? O sea, hay una parte de esto que es muy fácil de entender. Por ejemplo, gente jugando videojuegos. Sí, exacto. Que cuando la gente se enoja, como, ¿por qué estás viendo a alguien jugar videojuegos? Es como, pues, ¿por qué estás viendo a alguien jugar fútbol? Exacto. ¿No? Ajá. Esa parte es muy comprensible. Pero luego hay streamers que están en las calles en China y están parados, o bailan, o hablan, y no está ocurriendo nada más, ¿no? Ajá. Y tienen miles y miles de followers. Sí, es sí. un fenómeno que a mí me parece extrañísimo. Tal vez es que ya no nos toca del todo el Sí, fenómeno Twitch. Sí, es eso de hacer stream en vivo, o sea, como que yo no tengo esa costumbre de, fulanito está haciendo un streaming, Ajá, ¿no? ajá, vamos a ver qué va a decir ahora, ¿no? Exactamente, ¿no? Y sí, ha cambiado porque creo que ya hay mucha gente que se dedica a eso y mucha gente que consume eso como parte de su dieta mediática. A mí me parece ya como de episodio de Black Mirror, ¿sabes? Porque como- Sí, es uno de esos momentos en los que dices, esta juventud, ¿qué están haciendo, no? Mueves tu puño en frustración por los jóvenes. Viejo le grita a una nube. Exactamente. Pero eso fue 2011 y vamos al último año que hemos cubierto, que es 2012. Se me olvidó esta, la tenía muy clara en mi cabeza cuando estuvimos planeando 2012. Es importantísimo. Sí, güey, no sé cómo, o sea, tal vez porque nos fuimos largo ese capítulo. Puede ser, pero es del tamaño del Y2K, ¿no? Exactamente, estamos hablando del apocalipsis maya. Los mayas, para los que no sepan, eran maestros de los calendarios. Tenían habían realmente, con su trabajo como astrónomos, habían hecho calendarios súper detallados, con años bisiestos, con cometas, con eclipses. Todas esas cosas las tenían predecidas por décadas y siglos. Pero pues, al final de cuentas, los mayas desaparecieron hace como 1000 años o más. Y en los calendarios mayas, todo llegaba hasta el 21 de diciembre de 2012. Que aquí se abre siempre esta bella puerta donde uno puede interpretar como, pues bueno, tarde o temprano tenía que acabar el conteo. Exacto, que se ¿no? extinguían los mayas como civilización. Ajá. O Es que sabían que ya no iba a haber civilización después del 2012. y entonces entramos a uno de estos grandes puntos donde todos, bueno, no sé si todos, un porcentaje de la población dice como, no, por favor, esto es irracional. Ajá. Y otro porcentaje monta en pánico. Sí, exactamente. Digo, a mí me frustró mucho. En 2012, yo colaboré con una página que hacía artículos sobre la historia de México. Ajá. Que al final acabé peleado y me corrieron después de como 8 artículos que subí, una cosa así. Bien. Pero me frustró mucho porque yo estaba esperando que nos acercaran un poquito más a diciembre de 2012. Porque los mayas no creían en el apocalipsis. O sea, literalmente todo lo que sabemos de su civilización es porque ellos estaban convencidos de que la historia se iba a repetir y por eso tenían tan buen registro del pasado y del futuro, porque la historia es cíclica, ¿no? Entonces, los mayas, por definición, su idiosincrasia carecía del concepto de apocalipsis. No podían haber hecho una predicción del fin del mundo. Pero a mí me frustraba mucho cómo eso fue un concepto tan mainstream. Yo en realidad creo que esto es consecuencia de que todo el alarde de se va a acabar el mundo, dicen los mayas, no venía de nadie ni remotamente cercano a los mayas. Sí. No digas a México, Ajá. sino probablemente era una de estas cosas escandalosas como de gringo, de estos gringos que saben de historia mexicana. Ok, sí. ¿No? Bueno, gringo que cree que sabe de historia Eso mexicana es, y que eso se cura con cristales. Eso es, ese. ¿No? O sea, y que se la vendió a los tipos que se ponen sombreros de aluminio para que no le lean la mente los satélites. Sí, en realidad creo que tuvo una relevancia mayor fuera de México. Aquí era meme. Sí, al grado de que no salió en 2012, creo,
Pero existió la película. Ah, sí, hubo 2012. película. Sí, hubo la película 2012 con el creador del Día de la Independencia. Sí, lo anticipo. No hubo mayas en esa película. Ningún maya, así como ningún animal se participó, fue lastimado en esta película. No se usó ningún maya en la elaboración de esta película. Pero bueno, creo que eso nos da completo bueno, no completo, pero nos ayuda a pasar algunas cosas que se nos quedaron así como sueltas de, ay, esto me parece importante, ¿no? Antes de irnos, Ulises, queremos hacer un anuncio a la comunidad. Sí, bueno, primero agradecemos un montón a las personas que nos escuchan. No sabemos exactamente cuántas son y quiénes son, pero siempre es muy grato saber que alguien está del otro lado. Y nada, queremos anunciar una pequeña pausa, un descanso de media temporada. Exactamente. Para reagruparnos, juntar fuerzas y reorganizar ideas. Volveremos pronto. Sí, yo creo que estamos grabando esto el 25 de septiembre. Entonces yo creo que podemos estar saliendo otra vez para la última semana de octubre. Eso es, ¿no? En lo que el mundo agarra sentido. Así, perfecto, ¿no? Entonces, muchas gracias a la gente que nos ha acompañado a la primera mitad de este viaje. A finales de octubre estaremos de vuelta para echarnos la segunda mitad, que va a ser más, va a tener sus diferentes retos, porque mientras que va a ser más fácil recordar las cosas, va a ser más difícil ponerlas en perspectiva. Exacto, tener la perspectiva de qué tan importantes son, ¿no? Cierto. Pero bueno, eso ya lo veremos en octubre. Muchas gracias por habernos acompañado hasta la primera mitad del viaje. Hasta entonces, les damos un muy cordial saludo. Gracias.